Sorprendentes. ¿Sabías que Dios prohibió subir al arca de Noé a 3 criaturas? La historia de Noé y el arca es uno de los relatos más antiguos de la humanidad. En el Génesis, Dios decide destruir al mundo por la maldad y corrupción de los hombres, pero le encarga a Noé salvar a los seres vivos. Sin embargo, hay una parte de esta historia que pocos conocen, una parte que ha sido transmitida a través de tradiciones orales y escritos antiguos que se mantuvieron ocultos a lo largo del tiempo. En esos textos se menciona que Dios no permitió a todos los animales subir al arca. Había 3 criaturas en particular que fueron prohibidas, y su exclusión cambió el destino del mundo. La misión de Noé. Noé, un hombre justo y obediente, fue elegido para llevar a cabo la tarea más importante: salvar la creación durante días y noches. Trabajó incansablemente construyendo una enorme embarcación, siguiendo las instrucciones divinas. Madera fue cortada con precisión, las medidas exactas se respetaron y el arca, una obra monumental, comenzó a tomar forma. El día en que el arca estuvo lista, Dios le habló de nuevo a Noé. Le dio una lista precisa de los animales que debían ser salvados. Cada especie tenía un lugar reservado. Le advirtió que vendrían días de tormentas, lluvias torrenciales que cubrirían la tierra y que no cesarían hasta que todo fuera destruido. Noé era una pareja de cada especie para repoblar la tierra después del diluvio. Sin embargo, en esa lista había 3 criaturas que Dios explícitamente ordenó que no subieran, aunque Noé nunca había oído hablar de estas bestias. Antes, sintió una curiosidad inquietante al escuchar los nombres de las criaturas. Dios, con su infinita sabiduría, le explicó los motivos de cada exclusión. Pero aunque en la Biblia no se menciona ninguno de ellos ni hay evidencia, se dice que en la mitología griega, que el Minotauro, la furia encarnada, es la primera criatura prohibida. Fue el Minotauro, una bestia con cuerpo de hombre y cabeza de toro. En su naturaleza violenta, el Minotauro representaba la esencia misma del caos. Este ser, según los textos antiguos, nació como un castigo a la humanidad por la desobediencia. Era una criatura sedienta de sangre que se alimentaba del miedo de los hombres, encerrado en un laberinto creado por Dédalo. Su existencia fue sinónimo de tormento y destrucción. Cuando Noé escuchó la descripción del Minotauro, no pudo evitar sentir escalofríos. Se preguntaba si era correcto dejar fuera a una criatura viviente, incluso a una tan peligrosa como esa Noé, en su compasión por todas las criaturas. Pensó en el sufrimiento que el Minotauro podría haber experimentado. ¿Era realmente su culpa ser tan violento o era el resultado de las circunstancias de su creación? Dios le explicó que el Minotauro representaba la ira desenfrenada y que en el nuevo mundo que estaba por surgir no había lugar para esa furia sin control. Noé aceptó, aunque en su interior quedó un resquicio de duda. Sabía que el Minotauro no era el único ser violento en la creación, pero entendía que la furia de este ser iba más allá de lo que la humanidad podría manejar en el futuro. La hidra, el caos que se multiplica. El segundo animal que Dios prohibió fue la hidra, una bestia aún más aterradora que el Minotauro. Esta criatura mitológica tenía cuerpo de serpiente y múltiples cabezas, que se regeneraba cortada cada vez que alguien intentaba derrotarla. La hidra se volvía más fuerte, más peligrosa para Noé. La idea de una criatura capaz de multiplicar su poder era aterradora. Sabía que en el nuevo mundo, donde la paz y el orden serían esenciales, un ser como la hidra sería un desafío imposible de controlar. Dios le explicó que la hidra representaba el caos perpetuo, el desorden que siempre encuentra la manera de crecer y extenderse. Si la hidra sobrevivía al diluvio, su capacidad de regenerarse la convertiría en una amenaza eterna para el equilibrio de la creación.
Noé recordó las leyendas de los pueblos antiguos que hablaban de héroes que intentaron enfrentarse a la hidra sin éxito. Con cada cabeza cortada surgían dos nuevas, cada una más letal que la anterior. Si esta criatura subía al arca, el nuevo mundo nunca conocería la paz, pues la hidra traería consigo un caos interminable. A pesar de esto, Noé también sintió lástima por la hidra. Sabía que, a diferencia de los animales comunes, las criaturas mitológicas como esta eran vistas como aberraciones. Pero ¿acaso no merecían también un lugar en la creación? Sin embargo, el mandato divino era claro. La hidra no tenía cabida en el nuevo mundo Cerbero, el guardián de los muertos. La tercera criatura que no fue admitida en el arca fue Cerbero, el perro de tres cabezas que custodiaba las puertas del inframundo. Cerbero era un ser conocido por su papel fundamental en mantener el equilibrio entre la vida y la muerte. Su función era evitar que los muertos escaparan del inframundo y que los vivos ingresaran a él antes de tiempo. Dios explicó a Noé que Cerbero debía quedarse, ya que su presencia en la tierra alteraría el frágil equilibrio entre ambos mundos. Si Cerbero subía al arca, su poder sería un peligro para el ciclo natural de la vida y la muerte en el nuevo mundo. Ese equilibrio sería esencial para que la vida floreciera de nuevo sin intervención prematura. Noé comprendió la importancia de esta decisión. Sabía que el ciclo de la vida y la muerte era inmutable y que debía respetarse. Sin embargo, la idea de dejar atrás a una criatura como Cerbero lo perturbaba. Este ser no era violento como el Minotauro, ni caótico como la hidra. Su único propósito era cumplir con su deber, guardar las puertas del inframundo. Pero en la nueva creación, ese deber no tenía lugar. Las consecuencias de la exclusión. El diluvio llegó tal como Dios había anunciado. Las lluvias cayeron por 40 días y 40 noches, inundando la tierra y llevándose consigo todo lo que no había sido preservado en el arca. Noé, su familia y los animales que habían subido al arca sobrevivieron cuando las aguas finalmente retrocedieron y el arca encalló en el monte Ararat. Noé y su familia comenzaron una nueva vida, y las criaturas que habían sido salvadas repoblaron la tierra. Sin embargo, las criaturas que no fueron salvadas quedaron atrapadas en las historias de la humanidad, convertidas en leyendas y mitos. El Minotauro, la hidra y Cerbero continuaron existiendo en la memoria colectiva como símbolos de lo que no tenía lugar en el nuevo mundo. Pero la pregunta persiste. ¿Hizo Dios lo correcto al prohibir a estas criaturas? ¿Podría haber encontrado un lugar para ellas en la nueva creación o su naturaleza era incompatible con el orden que intentaba establecer? Reflexiones sobre la decisión divina. Este relato plantea una cuestión filosófica profunda. ¿Cuál es el lugar del caos, la furia y la muerte en la creación? A lo largo de la historia, las culturas han reflexionado sobre la necesidad del equilibrio entre el orden y el caos, la vida y la muerte. Dios, en su infinita sabiduría, decidió que estas criaturas no tenían cabida en el nuevo mundo porque representaban aspectos de la creación que no podían ser controlados. El Minotauro, con su furia desenfrenada, simbolizaba la violencia sin propósito, la destrucción sin motivo. La hidra, con su capacidad de regeneración infinita, representaba el caos perpetuo, el desorden que nunca puede ser completamente erradicado, y Cerbero, aunque cumplía con un propósito divino, simbolizaba la barrera entre la vida y la muerte, un equilibrio que debía mantenerse inalterado en el nuevo mundo. Conclusión: la decisión de Dios de prohibir a estas criaturas del arca fue una elección difícil, pero necesaria si hubieran sido salvadas. El mundo después del diluvio
habría estado plagado de caos, furia y desequilibrio. Aunque estos seres se convirtieron en parte de las leyendas, su exclusión permitió que la creación tuviera una segunda oportunidad de florecer en paz y armonía. ¿Tú qué opinas? ¿Dios hizo lo correcto o debieron haber sido salvados? Cuando pensamos en la historia de Noé, imaginamos un gran barco lleno de animales, lluvias torrenciales y un nuevo comienzo para la humanidad. A través de 5 poderosos versículos descubriremos las lecciones espirituales ocultas detrás de esta historia y cómo podemos aplicarlas para alejarnos del caos, la ira y la destrucción, abrazando el plan de Dios para un nuevo comienzo. Primera Génesis 6:5-6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Reflexión. Este versículo nos muestra la razón por la cual Dios decidió enviar el diluvio. La maldad había corrompido el mundo. La exclusión de las criaturas mitológicas en nuestra historia representa la necesidad de purificar la creación y erradicar el mal que no podía ser redimido. Nos invita a reflexionar sobre cómo Dios desea un mundo renovado y libre de caos y violencia. Segundo Mateo 7:17-18. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Reflexión. El Minotauro representa la ira incontrolable, la hidra, el caos perpetuo, y Cerbero, la barrera entre la vida y la muerte. Estos seres, según la historia, no podían producir frutos buenos en la nueva creación. De la misma manera, este versículo nos enseña que hay actitudes y comportamientos en nuestra vida que deben ser erradicados porque solo producen maldad y desorden. Tercero, 1 Corintios 14:33. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Reflexión. La hidra simboliza el caos que se multiplica, un desorden incontrolable. Dios estableció el diluvio para restaurar el orden en la creación, asegurando que solo lo bueno permaneciera. En nuestra vida debemos preguntarnos, ¿estamos permitiendo que el caos domine nuestros pensamientos y acciones? Dios nos llama a vivir en orden y armonía, rechazando aquello que nos aleja de su paz. Cuarto, Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Reflexión. El Minotauro representa la furia descontrolada. Dios decidió que este ser no podía formar parte del nuevo mundo, porque la ira incontrolable destruye en lugar de construir. Este versículo nos enseña que la verdadera fortaleza no está en la violencia, sino en la capacidad de dominar nuestras emociones y actuar con sabiduría. Quinto, Eclesiastés 3:1-2. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Reflexión. Cerbero, como guardián de la muerte, nos recuerda que Dios tiene el control sobre la vida y la muerte. Este versículo nos enseña que todo en la creación tiene un propósito y un tiempo determinado. A veces queremos aferrarnos a cosas que ya no tienen lugar en el plan de Dios, pero debemos aprender a confiar en que Él sabe cuándo es tiempo de dejar ir y cuándo es tiempo de comenzar algo nuevo. Si te gustó este video, dale like y suscríbete al canal para más contenido como este. Recuerda activar la campanita para no perderte nuestras próximas publicaciones. Gracias por vernos y que tengas un día lleno de paz y bendición.